Mi nombre es Gonzalo Rivera y llevo más de 20 años al volante de un tráiler. He recorrido casi todo el país de punta a punta, día y noche, con sol o con tormenta. He visto cosas raras, claro, cosas que uno prefiere no contar para que no lo tomen por loco, pero lo que me pasó hace 3 años en una ruta del norte, eso fue distinto. Eso todavía me sigue. Era una madrugada de octubre. Llevaba una carga ligera desde Monterrey hasta Hermosillo, y aunque no era urgente, decidí avanzar de noche para evitar el calor del día. Me gustaba manejar a esas horas, con la carretera vacía y las luces del tablero iluminando apenas lo necesario. Iba por la carretera 16, esa que atraviesa tramos largos de sierra y desierto. Llevaba buen ritmo, música bajita, café en el termo y todo en orden. Pero al pasar por un pequeño poblado que parecía casi abandonado, ni nombre tenía en el GPS, vi algo que me hizo frenar. Había un tráiler estacionado al borde del camino. Viejo, con la pintura descarapelada y sin placas. Lo raro no fue eso, sino que tenía la misma marca y modelo que el mío. Hasta los mismos detalles en la parrilla. Me detuve por instinto, pensando que quizá necesitaban ayuda. Uno no deja tirado a otro chofer así como así. Me bajé con la lámpara en mano. Caminé despacio hacia la cabina. No había señales de que alguien estuviera dentro, pero la puerta del conductor estaba entreabierta. Toqué con los nudillos, por cortesía. ¿Todo bien?, pregunté. Silencio. Entonces apunté la luz hacia el interior, y ahí fue cuando me dio un escalofrío. El interior era idéntico al mío. No parecido. Igual. Mismas fundas en los asientos, mismos colgantes en el espejo retrovisor, hasta el mismo calendario con una foto de mi esposa y mis hijos. Me aparté de golpe. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Volví corriendo a mi camión, me subí rápido y arranqué sin mirar atrás. No quise pensar en lo que acababa de ver. Tal vez alguien me estaba jugando una mala broma, pensé. Una coincidencia rara. Sí, eso debía ser, pero al avanzar unos 20 kilómetros noté otra cosa. No había pasado ni un solo auto, ni de frente ni detrás, ninguna luz, ni señales de radio, nada. Solo el zumbido del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto seco. Seguí conduciendo con el estómago hecho nudo, y cuando ya me sentía un poco más tranquilo, vi algo más por el espejo. Un tráiler a lo lejos, siguiéndome. Y sí, adivinaste. Era igual al mío, el mismo color, mismas luces. Incluso tenía el mismo golpe en la defensa trasera, uno que me hicieron hace años y que nunca arreglé. Apagué la radio. Bajé el volumen de la música. Todo dentro de la cabina se sentía más denso, más silencioso de lo normal. El tráiler me seguía, pero no se acercaba. Mantenía una distancia exacta, demasiado exacta. Intenté acelerar, y él también lo hizo. Frené de golpe, y él frenó también. Eso no era normal. Eso no era posible. Fue ahí cuando empezó lo peor, cuando noté que mi radio CB se encendió sola, con estática, y una voz apenas audible susurró. «Ya estás en la ruta equivocada, Gonzalo». Me quedé helado. No había dicho mi nombre en toda la noche. Nadie debía saber que yo estaba allí. Tuve que detenerme. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar, y las manos me temblaban sobre el volante. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando. Afuera, el viento soplaba entre los matorrales secos, pero aparte de eso, no se oía nada más. Ni grillos, ni autos, ni señales de vida. Tomé el micrófono del radio con cuidado, como si tuviera miedo de que explotara al tocarlo. «¿Quién eres?», yo pregunté con la voz más firme que pude. Solo hubo silencio, largo, incómodo. Iba a soltar el micrófono cuando la voz volvió a sonar, más clara esta vez, pero tan baja que parecía que venía desde el fondo del tráiler. «Tú ya lo sabes». Lo solté como si me hubiera quemado. No lo sabía, o al menos no quería aceptarlo. Encendí el motor de nuevo y metí primera. El tráiler detrás de mí seguía ahí, firme, imitando cada uno de mis movimientos. Pero ahora, cuando lo miraba por el retrovisor, ya no tenía luces encendidas.
Solo era una silueta negra que se deslizaba sobre el asfalto, y lo peor es que no hacía ruido. Ninguno. No se escuchaban llantas, ni motor, ni el chirrido típico de un camión en movimiento. Solo se desplazaba, como si flotara. Pasé por un túnel más adelante. Era uno corto. Lo recordaba bien de otros viajes. Pero esta vez, al entrar, la oscuridad me envolvió de tal forma que sentí que el túnel no terminaba nunca. La luz del otro lado no aparecía, y el aire dentro del tráiler empezó a oler raro, como a tierra húmeda y metal viejo. Y ahí fue cuando empecé a ver cosas en los espejos, sombras. No figuras definidas, sino como reflejos que no coincidían con lo que debía verse, como si los espejos mostraran otro lugar, otro momento. En uno, me vi a mí mismo, pero con el rostro pálido, los ojos vacíos y la boca entreabierta, como si estuviera gritando sin sonido. En otro vi la cabina vacía, con la puerta abierta de par en par. Estaba cayendo en algo que no entendía, algo más allá de lo normal. Cuando por fin salí del túnel, el cielo había cambiado. Ya no era la madrugada oscura y estrellada que había dejado atrás. Ahora parecía eternamente gris, sin luna, sin claridad. Y la carretera no tenía señalizaciones, ni nombres, ni salidas, solo un camino recto, y el tráiler siguiéndome. Y entonces lo vi, un hombre parado a la mitad de la carretera, completamente quieto. No intenté esquivarlo. No me dio tiempo. Frené de golpe, con las llantas chillando sobre el pavimento. Bajé corriendo, temiendo lo peor, pero cuando llegué al frente, no había nadie. Lo único que encontré fue una placa oxidada sobre la tierra seca, apenas visible entre el polvo. Me agaché para leerla, y ahí fue cuando todo se me heló por dentro. Decía: aquí terminó su viaje Gonzalo Rivera, trailero de Ruta 16, desaparecido el 13 de octubre de 2022. Yo no había parado ese día. Yo no había desaparecido, ¿verdad? Volteé hacia mi tráiler y, en ese momento, vi que el otro tráiler ya no estaba detrás de mí. Estaba justo a mi lado con la puerta del conductor abierta, como invitándome a entrar. Me quedé parado frente a esa puerta abierta, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba poquito a poco. Era la misma cabina, los mismos asientos gastados, el mismo aroma a café viejo y a tabaco. Pero no era mi tráiler, no lo era. Había algo extraño en el aire, una quietud demasiado espesa, como si el tiempo ahí dentro se hubiera detenido. Dudé en subir. Pensé en encender el mío y seguir adelante, aunque no supiera a dónde llevaba esa carretera que parecía no tener fin. Pero algo, no sé si fue la curiosidad, el miedo o el cansancio de seguir huyendo, me obligó a subir los escalones del tráiler gemelo. Apenas puse un pie dentro, sentí un cambio de temperatura brutal. Un frío seco me envolvió, como si hubiera entrado a una cámara de hielo. No vi a nadie en la cabina, pero escuché un sonido apenas audible. El motor funcionando, sin conductor. Me senté en el asiento del piloto, y algo me llamó la atención al instante. En el tablero, había una foto vieja, doblada por las esquinas de mi familia. La misma foto que tenía yo, sí, pero con un detalle imposible. En esa imagen, yo estaba más joven, y mis hijos no eran los mismos. Tenían otros rostros. La mujer que me abrazaba no era mi esposa. Era alguien que jamás había visto. De pronto el radio del tráiler se encendió solo. No fue estática esta vez. Fue una voz clara, suave, pero con una tonalidad que me hizo estremecer. Bienvenido de nuevo, Gonzalo. Te estábamos esperando. El motor rugió con fuerza sin que yo tocara nada. La puerta se cerró de golpe a mi lado, como si el propio tráiler decidiera que no iba a dejarme salir. Miré por la ventana y vi el mío, mi verdadero tráiler, apagado al otro lado de la carretera. Solo, sin luces, sin mí. La ruta empezó a moverse por sí sola. El volante giraba sin que lo tocara. El velocímetro subía. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Toqué el vidrio, grité. Nadie respondió. Afuera, el paisaje se volvió aún más extraño. Árboles secos que se retorcían como si quisieran salirse del suelo.
señales oxidadas con letras que no reconocía y figuras deambulando al borde de la carretera. Figuras que no parecían humanas del todo. Ya no sabía si estaba dormido, muerto o atrapado en algo que iba más allá de lo real. ¿Qué es esto?, pregunté ya sin fuerzas mirando al frente. La voz en el radio volvió, esta vez más cerca, más dentro de mi cabeza. Esta es la otra ruta, la que no todos ven, pero tú la tocaste, Gonzalo, y una vez que la tocas ya no hay regreso. Intenté cerrar los ojos, como si eso pudiera despertarme de lo que fuera que estaba viviendo. Pero no me dormí, no me desmayé. Solo seguí ahí, avanzando, atrapado en un tráiler que ya no era mío, en una carretera que nadie más parece conocer. Y lo peor fue cuando vi, a lo lejos, otro camión estacionado, con otro hombre bajando, mirándome con los ojos llenos de miedo. Yo lo conocía, era yo mismo, y estaba a punto de vivir esto por primera vez. El hombre que me observaba de pie a lo lejos no era un desconocido, era yo mismo. Pero no con la apariencia que tenía ahora. No, era más joven, más fresco. Estaba vestido igual, con la misma chaqueta que solía llevar en mis primeros viajes. El rostro estaba cansado, pero no tanto como el mío ahora. En sus ojos había una mezcla de confusión y miedo. El tráiler comenzó a frenar sin que yo tocara nada. El motor pareció apagarse por sí solo, y el ambiente se volvió aún más pesado, como si la misma tierra se estuviera hundiendo bajo el peso de lo que estaba ocurriendo. Mi otro yo caminó hacia el tráiler acercándose lentamente, con pasos vacilantes. En su rostro, el miedo se hacía cada vez más evidente, como si estuviera a punto de ver algo que no quería ver. Mis manos estaban temblando en el volante, pero ya no podía hacer nada. Todo había comenzado, y todo parecía estar fuera de mi control. Vi cómo él se detenía junto a la puerta del tráiler, tal y como lo había hecho yo esa primera vez. Le vi tocar el vidrio, y aunque no pude oír lo que dijo, pude ver que su boca movía palabras. Algo dentro de mí me decía que él ya sabía lo que estaba por venir. La luz que antes iluminaba la cabina parpadeó una vez, y al instante siguiente, todo se apagó. La oscuridad me envolvió, pero no era la oscuridad de la noche. Era una oscuridad espesa, tensa, como si el aire mismo se hubiera detenido, y entonces lo sentí. La presencia detrás de mí no era un hombre, ni una figura concreta. Era como una sombra que se formaba en el espacio entre la cabina y el asiento del copiloto. Algo invisible, pero que me rodeaba con su peso. Sentí que ya no estaba solo, como si algo me observara desde esa neblina extraña que se había apoderado del tráiler. De repente la figura de mi otro yo desapareció, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. El vacío que dejó me golpeó de lleno. Todo lo que había conocido había desaparecido. En ese instante el radio volvió a sonar. Esta vez no hubo voces, solo una risa baja, amortiguada, como si estuviera viniendo de algún rincón lejano, lejísimos, desde el fondo de la carretera misma. Y por primera vez en mucho tiempo comprendí lo que era esa otra ruta, aquella por la que había llegado, aquella que me había atrapado sin darme cuenta. Era la ruta que nadie había terminado, era la ruta donde los tráileros que desaparecen quedan atrapados, condenados a seguir el mismo camino, una y otra vez, hasta que algo los reclame definitivamente. Miré al frente, ya no estaba la carretera, solo había una neblina espesa. Todo lo que conocía ya no existía, y el tráiler siguió avanzando, con el motor rugiendo, implacable, mientras la oscura figura en el asiento del copiloto me observaba fijamente, sonriendo. No era una sonrisa de alegría, sino una de reconocimiento, como si supiera que, al fin, había llegado a mi destino, al igual que todos los demás. Nunca pensé que lo que pasó esa noche me iba a cambiar para siempre. Llevo más de 20 años manejando tráileres por todo el país. He conocido caminos peligrosos, tormentas que parecen vivas y carreteras donde el silencio pesa más que el asfalto. Pero nada se compara con lo que viví en la Ruta 47. Me llamo Ramiro Escobar, y todavía no sé si lo que vi fue real o si algo allá afuera me hizo perder la razón. Esa noche salí de Durango rumbo a Veracruz.
Eran casi las 10 cuando dejé atrás la última gasolinera del pueblo de San Luis del Cobre, un lugar chiquito y olvidado, con apenas unas cuantas luces encendidas. Me esperaba un tramo largo de carretera sin señal, sin casas, sin nada. Solo monte, curvas y el ronquido constante del motor. Recuerdo que la luna estaba alta, pero el cielo estaba extraño, como si algo lo cubriera, algo pesado. Las estrellas apenas se veían, y aunque la radio funcionaba, todo lo que salía era estática. Pensé que era por la señal mala, así que la apagué y seguí adelante con las ventanas medio abiertas, dejando que el aire fresco me mantuviera despierto. Todo iba normal hasta que vi el primer reflejo. A unos 100 metros frente a mí, sobre el asfalto, algo brilló. Pensé que era una botella rota, tal vez algo de basura reflejando la luz de mis faros. Pero cuando pasé sobre ese punto, sentí un golpe seco debajo del tráiler como si hubiera pasado sobre una piedra, o algo más. Miré por el espejo pero no vi nada. El camino atrás estaba vacío. Reduje un poco la velocidad más por instinto que por otra cosa. Fue entonces cuando vi la figura. Al principio creí que era un árbol o una sombra, pero no. Estaba parada junto a la carretera, justo al borde. Una persona, inmóvil. Parecía un hombre alto, con sombrero y un abrigo largo. No movía ni un dedo. Me fijé mejor mientras pasaba, y juraría que no tenía rostro. Solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. No paré, por supuesto. Aumenté la velocidad sin mirar atrás. Dicen que uno no debe detenerse por nadie en esos tramos. Menos de noche, menos si estás solo. El problema fue que, unos minutos después, volví a verlo. Otra vez parado junto a la carretera. Mis luces lo alumbraron de frente. Era el mismo. Exactamente igual. Y lo más extraño, estaba en la misma posición, como una estatua, como si se hubiera teletransportado. Mi garganta se secó. Me incliné hacia el volante con los nudillos tensos y seguí derecho. No quería pensar en eso. Tal vez estaba cansado. Tal vez ya era hora de dormir. Pero algo en el ambiente ya no era normal. El aire dentro del tráiler se volvió más frío. Podía ver mi propio aliento salir en bocanadas. Encendí la calefacción. Nada. Revisé el tablero. Todo parecía normal. Y entonces, como si el tiempo me jugara una broma, escuché el clic de la puerta del copiloto. No se abrió, solo se soltó, como si alguien desde afuera hubiera intentado abrirla. Sin éxito. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba solo. No sabía si detenerme o seguir. Mi corazón latía con fuerza. Las luces de la cabina parpadearon. 1, 2 veces. Y de pronto, todo volvió a la normalidad. Por unos segundos. Entonces el radio, que había apagado antes, se encendió solo. Entre la estática se coló una voz suave, casi un susurro. «Frena». Así sin más, una sola palabra, «frena». Frené, claro. No por obedecer la voz, sino por puro miedo. Me detuve a un lado del camino, tratando de calmarme. El viento afuera ya no sonaba como antes. Parecía que silbaba, como si alguien lo soplara desde algún rincón del bosque. Miré hacia el asiento del copiloto y lo juro por lo que más quiero. Había marcas en el vidrio empañado. No una mano, no una cara, sino algo que parecía un dibujo hecho con los dedos desde adentro. Un símbolo circular con líneas cruzadas, como un reloj sin números. Sentí que la sangre se me bajaba al estómago. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía señal. Entonces lo vi por tercera vez. Esta vez no estaba fuera del camino. Estaba en medio, parado, firme, con el mismo sombrero y el mismo abrigo. Esta vez sí lo veía más claro. Pero su cara no era humana. Intenté retroceder, pero cuando miré por los espejos laterales, vi que ya no había carretera detrás de mí. Solo un bosque espeso, oscuro y cerrado, como si nunca hubiera venido por ese camino. Ahí supe que había entrado en un lugar del que tal vez no podría salir. Me quedé congelado. El motor seguía encendido, pero el tráiler parecía no querer moverse, como si algo invisible lo sostuviera en su lugar. Me froté los ojos, respiré hondo. Tenía que estar imaginando cosas.
Tenía que ser el cansancio. Pero el tipo seguía ahí, en medio de la carretera como si me estuviera esperando. Le toqué el claxon. Nada. Ni se inmutó. Su silueta quieta parecía más una sombra sólida que una persona real. Entonces encendí las luces altas, decidido a alumbrarlo bien, a demostrarme que era solo un vagabundo o algún bromista. Pero cuando las luces lo tocaron, desapareció. Así sin humo, sin correr, sin moverse siquiera. Un parpadeo y ya no estaba. Tragué saliva y puse marcha atrás. Pero como antes no había camino detrás. Lo juro, el retrovisor mostraba árboles por todos lados, como si el bosque se hubiera tragado el asfalto. Intenté avanzar de nuevo, y esta vez el tráiler respondió. El volante se sentía más pesado, como si luchara contra algo. Seguí conduciendo, con el corazón en la garganta, con los faros iluminando una carretera que se estiraba interminable frente a mí. Durante varios minutos no vi nada. Ni señales, ni animales, ni siquiera insectos. Era como si estuviera en otro mundo, uno donde el tiempo no avanzaba. Hasta que llegué a un puente. Era un puente angosto, de madera vieja, con barandales oxidados a los lados. No recordaba haber pasado por allí antes. Y créeme, con los años de experiencia que tengo, eso no es normal. Aún así, no tenía otra opción. Atravesarlo era la única salida. Avancé con cuidado. El tráiler crujía al pisar las tablas del puente que se movían como si no aguantaran el peso. La madera rechinaba, y el agua abajo, si era agua, no se veía. Era un líquido espeso y oscuro, como petróleo. A la mitad del cruce el motor se apagó solo. Todo quedó en silencio. Ni el viento se oía. Solo el sonido de mi respiración agitada y un leve goteo que venía de abajo. Intenté girar la llave. Una vez. 2 veces. Nada. Cuando quise volver a intentarlo, el tablero del camión se encendió solo, pero no mostraba la velocidad ni el combustible. Mostraba la hora, 03:33 AM, y una palabra que no debía estar ahí. Regresa. Me eché para atrás en el asiento. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. El cristal del parabrisas comenzó a empañarse, igual que antes, pero esta vez no eran dibujos. Eran manos, muchas, presionando desde afuera, dejando huellas que se marcaban con fuerza, como si algo, o muchas cosas, intentaran entrar. Mi instinto fue tocar el claxon, pero al hacerlo el camión rugió y se encendió solo. Las luces parpadearon y sentí una vibración bajo mis pies. El puente crujió con más fuerza, como si se estuviera rompiendo. Sin pensar aceleré. Las llantas rechinaron, las tablas temblaron y por un momento creí que el camión se hundiría, pero logré cruzar. La carretera volvió a aparecer frente a mí, como si el bosque se hubiera abierto de nuevo. El camino era recto, con líneas amarillas en el centro, como debería haber sido desde el principio. El cielo estaba despejado otra vez. Incluso volví a ver algunas estrellas. Suspiré, aliviado. Pero ese alivio no duró, porque cuando bajé la mirada al asiento del copiloto, había algo ahí. No era una persona. Era un bulto cubierto por una manta gris, como si alguien lo hubiera dejado mientras crucé el puente. Frené de golpe. Me bajé del tráiler temblando, rodeé la cabina y abrí la puerta del copiloto con manos sudorosas. La manta se movió un poco, como si algo debajo respirara. No, no puede ser, dije sin darme cuenta. Reuní valor y tiré la manta. Lo que vi me dejó sin aire. Era yo, mi cuerpo, mi ropa, todo, como si estuviera dormido, pero con los ojos bien abiertos. Y lo peor no fue eso, lo peor fue que me miró y sonrió. Retrocedí con tanto miedo que tropecé con la llanta delantera. Caí de espaldas al pavimento con el corazón latiéndome como un tambor dentro del pecho. El yo, que estaba sentado en el asiento del copiloto, no se movía más. Solo me observaba, con esa sonrisa que no parecía mía. No era burlona, ni amigable. Era una sonrisa vacía, sin alma. Me levanté como pude y me subí de nuevo a la cabina, pero esta vez por el lado del conductor. Cerré la puerta con fuerza, sin atreverme a mirar hacia la derecha. El volante temblaba en mis manos. Mi reflejo seguía ahí, quieto, como si me esperara a seguir el camino.
Esto no está pasando, me repetía una y otra vez mientras el motor rugía al pisar el acelerador. Tomé velocidad. No quería pensar, no quería mirar a los lados, solo seguir recto. Pero el camino empezó a cambiar. Ya no era la carretera que conocía. Las líneas amarillas en el centro desaparecieron. El pavimento se volvió más oscuro y con grietas que parecían heridas abiertas en la tierra. El aire se volvió espeso, casi difícil de respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el paisaje no avanzaba. A pesar de la velocidad, los árboles a los lados eran los mismos, una y otra vez. Mismos troncos, mismas ramas torcidas, misma piedra grande junto al camino. Estaba atrapado en un bucle. «Sal de aquí, sal de aquí», murmuraba mientras giraba el volante como loco, tratando de salir de esa ruta. Pero no había desvíos, no había cruces, ni siquiera señales, hasta que vi algo nuevo, una gasolinera a un lado de la carretera, antigua como sacada de otra época. Las bombas de combustible estaban oxidadas, y el letrero apenas se sostenía colgando, con letras gastadas que apenas se leían. Pero ahí estaba, un punto fijo en ese camino sin fin. Me detuve frente a ella. Apagué el motor respirando como si hubiera corrido kilómetros. Cuando miré al asiento del copiloto, el otro yo ya no estaba. La manta estaba arrugada pero vacía. Bajé del tráiler con pasos torpes, mirando a todos lados. El silencio era absoluto. Ni un grillo, ni el viento. Nada. Entré a la tienda de la gasolinera, que tenía las luces encendidas pero no vi a nadie. Solo estantes vacíos y una radio vieja que, de pronto, se encendió con una interferencia fuerte. La misma voz de antes, suave, casi como un suspiro, dijo: «Ya no eres tú». Entonces se apagó. Me di la vuelta para salir, pero algo me detuvo en seco. Había un espejo largo colgado junto a la puerta. Y el reflejo que vi no era el mío. Era el de él. El otro. Ese que iba sentado en el tráiler. Vestía como yo, tenía mi cara, pero sus ojos eran completamente negros, vacíos, y me miraba como si ya supiera todo lo que estaba pensando. Alcé la mano lentamente, y él no la alzó. No imitaba mis movimientos. Sonreía, como si supiera algo que yo no, como si ya me hubiera ganado. Retrocedí hasta la puerta. Cuando crucé el umbral, el espejo se hizo trizas, como si algo desde adentro lo hubiera golpeado con fuerza. Corrí de nuevo al tráiler, subí, encendí el motor y pisé el acelerador con toda la fuerza que tenía. La carretera volvió a cambiar. Ahora las señales regresaban poco a poco, las líneas del pavimento también. El aire ya no era tan espeso. Parecía que por fin estaba saliendo de ahí, hasta que vi el letrero: «Bienvenido a San Luis del Cobre». Ese era el punto donde había comenzado todo. Di una vuelta brusca y me estacioné a un lado del camino. Apagué el motor. Me froté la cara con las manos, y entonces sonó el clic de la puerta del copiloto. Miré de reojo. Estaba cerrada, pero el espejo retrovisor mostraba a alguien sentado ahí otra vez. No quise voltear de inmediato. Me quedé con las manos en el volante mirando fijo al frente, como si ignorarlo fuera suficiente. Pero sabía que estaba ahí, lo sentía, ese aire helado que se colaba por la rendija de la ventana, esa presencia densa que llenaba el espacio a mi lado. No estaba solo. Miré de reojo al retrovisor, y ahí seguía, el otro yo. No se movía, solo me observaba. Parecía más sólido que antes, más real. Sus ojos, esos ojos oscuros, brillaban con una calma que me ponía la piel de gallina. Sonreía, como si supiera que yo ya no tenía salida. Con voz baja, apenas un susurro, dije: «¿Qué quieres de mí?». Y entonces, por primera vez, respondió: «Ya estás aquí, eso es todo». Su voz era igual a la mía, pero hueca, como si hablara desde muy lejos o desde algún lugar donde no existe el tiempo. No grité, no lloré. Solo cerré los ojos por un momento y deseé, con toda mi alma, que aquello terminara. Cuando los abrí, la carretera frente a mí ya no era la misma. Volvía a estar como al principio, limpia, con señalizaciones, y con el cielo comenzando a aclarar. El sol apenas asomaba por el horizonte,
El reloj del tablero marcaba las 6:00 am. Suspiré. No había rastro de él. El asiento del copiloto estaba vacío. Arranqué. Esta vez el motor respondió con normalidad. Conduje hasta el próximo paradero. Me estacioné, bajé a estirar las piernas y a intentar pensar con claridad. Pero lo único que sentía era un gran cansancio. Uno que no era físico, sino como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. Volví a subirme al tráiler. Antes de encenderlo, revisé el espejo retrovisor, y ahí estaba una vez más. No en el asiento, sino en el espejo, parado detrás de mí, sonriendo. Desde entonces, cada que manejo de noche no puedo evitar mirarlo. Siempre aparece en algún momento del camino. No habla, no se mueve, solo me observa, como si esperara que me rinda, como si supiera que poco a poco me está ganando. Por eso, si alguna vez te toca manejar solo por una carretera vacía en la madrugada, nunca mires demasiado tiempo al retrovisor, porque puede que lo veas a él. Y si lo ves, ya no hay vuelta atrás. Mi nombre es Rodolfo Mendoza, y soy trailero desde hace más de 15 años. A lo largo de todo este tiempo, he recorrido caminos que pocos conocen, y he visto cosas que, sinceramente, no creo que otros me creerían si se las contara. Pero hay algo que ocurrió hace poco que me hizo cambiar de opinión sobre la carretera. Algo que me hizo pensar que quizás hay caminos donde no debemos estar. Era una noche fría, de esas en las que la niebla se adueña de todo, y la oscuridad parece tragarse la luz de los faros. Estaba conduciendo por una ruta secundaria cerca de Durango, un camino que había tomado miles de veces, pero esa noche sentí que algo no estaba bien. Todo parecía en calma, quizás demasiado. No había otros vehículos en la carretera, y los radios que usaba para mantenerme en contacto con otros traileros no tenían más que estática. Las luces de mi tráiler iluminaban solo unos pocos metros adelante, como si la oscuridad quisiera tragarse todo a su paso. Había un pueblo pequeño al que debía llegar, pero la ruta que me había indicado mi empresa era más rápida, o al menos eso pensaron ellos. Aunque, en retrospectiva, no sé si fue una buena idea. Desde que tomé ese desvío, las cosas empezaron a cambiar. Primero, las señales del camino empezaron a volverse extrañas. Un cartel que normalmente indicaba un desvío a un poblado cercano, estaba ahora cubierto por un par de ramas caídas. Lo aparté sin pensarlo. No me quise detener, ya había perdido mucho tiempo por la niebla. Luego, a lo lejos, vi algo en la orilla de la carretera. Una figura. La vi tan solo un parpadeo, pero fue suficiente para que mi piel se erizara. Pensé que era otro tráilero, parado al costado de su camión. Sin embargo, al acercarme, pude ver que no se movía. No había luces encendidas en su tráiler, ni señales de que estuviera esperando algo. Solo estaba ahí, inmóvil, a la orilla del camino. Pasé lentamente, manteniendo la mirada en el espejo retrovisor. El hombre parecía estar mirando hacia el horizonte, o hacia la nada. No pude ver su rostro claramente, pero lo que me inquietó fue lo que llevaba puesto. Una chaqueta de cuero negro, muy desgastada, como si hubiera estado ahí por años. Pero no había huellas de neumáticos, ni polvo, ni marcas que indicaran que alguien se había detenido antes. El corazón me empezó a latir más rápido de lo normal, y aceleré un poco. No quería quedarme ahí mirando a alguien que podría estar esperando algo, o peor aún, a nadie. Pero el temor no terminó con la figura en la carretera. De hecho, eso fue solo el comienzo. A pocos kilómetros de ese extraño encuentro, la niebla se espesó aún más. No veía absolutamente nada más allá de los faros. La sensación de estar completamente solo en esa carretera, rodeado por una oscuridad densa y casi palpable, me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Fue entonces que escuché el sonido. Un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera golpeando el tráiler desde la parte trasera. Me estremecí. Miré por los espejos laterales, pero no había nada allí. El sonido persistía y se fue haciendo cada vez más fuerte. Golpe, golpe, golpe.
Lo primero que pensé fue que algo se había soltado de la carga y golpeaba contra la caja. Pero al revisar los espejos nuevamente, vi algo que me hizo sentir el pánico. Algo oscuro se movía en el techo del remolque. No pude ver bien qué era, solo una figura difusa moviéndose con el mismo ritmo de los golpes. Mi respiración se hizo entrecortada y tomé la decisión de no detenerme. Apreté el volante con fuerza y seguí adelante, ignorando lo que estaba ocurriendo atrás. Pero entonces, justo cuando creí que todo pasaba, las luces del tablero comenzaron a parpadear. La radio se encendió por sí sola, y en vez de estática, escuché una voz distorsionada, pero clara. «No sigas». Una ola de frío recorrió todo mi cuerpo, y aunque intenté desconectar la radio, el sonido no cesó. La voz se repitió varias veces, como un susurro desesperado, pero al mismo tiempo parecía calmada, como si ya supiera lo que iba a suceder. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la voz se desvaneció. Seguí manejando sin poder apartar los ojos del camino. El miedo me estaba paralizando, pero la necesidad de seguir adelante era más fuerte. No sabía qué hacer. Sentía que algo me estaba siguiendo, pero no sabía si era mi mente jugando trucos o si realmente había algo más en esa carretera. La niebla se hizo aún más densa, como si quisiera tragarse todo lo que estaba a su paso. Los faros del camión apenas alcanzaban a iluminar unos pocos metros de asfalto, y ya no podía ver el camino más allá de lo que estaba justo frente a mí. En algún momento, mi mente comenzó a desmoronarse. La carretera que normalmente conocía como la palma de mi mano, comenzó a volverse irreconocible. De repente algo más extraño ocurrió. La radio se encendió nuevamente, esta vez sin aviso, y la voz distorsionada volvió a hablar, pero ahora con un tono más urgente. «No sigas. Te están esperando». Mi estómago se apretó con fuerza. Miré a los lados buscando cualquier señal, cualquier pista de que todo esto era simplemente una alucinación o un mal sueño. Pero lo que vi me heló la sangre. A la orilla de la carretera, casi invisible en la neblina, vi más figuras. No eran traileros como pensé al principio. No, eran sombras humanas, con formas vagas y desfiguradas, como si sus cuerpos estuvieran deformados por la niebla misma. Sus ojos, si es que podían llamarse ojos, reflejaban una luz que no pertenecía a la carretera. Estaban mirando hacia mí, pero no se movían, solo observaban, esperando. Intenté acelerar, pero el motor del tráiler comenzó a fallar, como si tuviera miedo de seguir avanzando. El camión tembló, y por un momento sentí que iba a perder el control. El volante se volvió más difícil de girar, y los pedales parecían no responder. Mi respiración se hizo más rápida y un sudor frío empezó a recorrer mi frente. «No, debo seguir», pensé, «debo llegar». Apreté con todas mis fuerzas el acelerador, y finalmente el motor respondió, pero la carretera parecía extenderse interminablemente. Por cada kilómetro que avanzaba, parecía que retrocedía 2. No podía salir de ese lugar. Estaba atrapado, y sabía que si no hacía algo pronto, me quedaría ahí para siempre. Entonces por fin vi algo en la distancia. Luces brillantes. Al principio pensé que era un coche que venía hacia mí, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era un vehículo. Era una especie de puente de luces, un resplandor que flotaba en el aire, suspendido sobre la carretera. Las luces eran de un azul muy brillante, y parecía que se movían lentamente, como si me estuvieran llamando. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no pude evitar acercarme. Era como si algo me empujara hacia esas luces, como si me estuvieran esperando. Con cada metro que avanzaba, las luces se volvían más intensas y se acercaban más. Ya no podía ver nada más que ellas. Todo a mi alrededor desapareció. De pronto, una figura apareció en el centro de ese resplandor. Era una figura alta, completamente vestida de negro, con una capa que flotaba a su alrededor. No podía ver su rostro, pero sentí una presencia poderosa, como si estuviera frente a algo que no debería estar ahí. El miedo me paralizó, y el tráiler se detuvo por completo. La figura levantó una mano señalándome, y aunque no pronunció ni una palabra, sentí que lo que decía era claro:
Es demasiado tarde. Las luces se apagaron de golpe, y en un parpadeo, la figura desapareció. El camión comenzó a moverse por sí mismo, como si algo lo empujara. No estaba tocando el volante, ni los pedales. El motor rugió con fuerza y el camión aceleró, arrancando con violencia. Los frenos no respondían. Me dejé llevar, sabiendo que estaba siendo arrastrado a algún lugar más allá de la comprensión. El paisaje que veía por la ventana cambió rápidamente. Ya no estaba en la carretera. La oscuridad de la noche había desaparecido, y lo que vi fue algo completamente diferente. Un pueblo antiguo con calles desmoronadas y casas sin vida. Los edificios parecían envejecidos por siglos, pero el aire estaba lleno de una calma inquietante, y fue entonces cuando lo entendí. Ese no era un camino que debía seguir. Estaba en otro lugar. Un lugar fuera del tiempo. La cabina del camión empezó a temblar con una vibración extraña, como si la misma carretera que recorría fuera parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender. El pueblo ante mis ojos no era un lugar común, era desgastado por el tiempo, como si estuviera atrapado en una fase suspendida entre lo que es y lo que fue. Las calles, cubiertas por la niebla, se torcían en ángulos imposibles. Las casas, aunque en ruinas, parecían tener una presencia extraña, como si aún alguien o algo habitara en ellas. El camión, que ya no estaba bajo mi control, avanzaba lentamente, mientras las luces del tablero se apagaban y encendían, al mismo ritmo que el latido de mi corazón, que ahora parecía más fuerte, más apremiante. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver lo que había quedado atrás, pero la carretera que había dejado atrás se había desvanecido. Todo lo que había conocido se esfumó como una neblina al amanecer. Solo quedaba ese pueblo y las calles desiertas. El camión se detuvo en la plaza principal de este extraño lugar. Lo que había sido una vibrante comunidad en otro tiempo, ahora estaba desierta. Las tiendas de la calle estaban cerradas, algunas de ellas sin puertas ni ventanas. Las farolas parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras que bailaban erráticamente sobre las paredes de los edificios. El aire estaba pesado, como si algo presionara el ambiente, como si el lugar estuviera esperando algo. Esperándome. De repente una voz profunda resonó. No provenía de ninguna parte en particular, sino que parecía emanar de la misma tierra, de las paredes de las casas. Era como un susurro, pero al mismo tiempo tan clara y fuerte que me paralizó. Bienvenido a tu destino, Rodolfo. No pude moverme, ni siquiera pude respirar. Todo lo que había vivido hasta ahora, todos esos años en la carretera, parecían no ser nada comparado con lo que estaba a punto de enfrentar. ¿Cómo sabía mi nombre? Una figura apareció a lo lejos, una sombra que se deslizaba por las calles rotas del pueblo. A medida que se acercaba pude distinguir la forma de un hombre, vestido con una capa negra que ondulaba al viento. Aunque no había viento, sus pasos eran suaves pero pesados. Cada uno de sus movimientos parecía desafiar las leyes de la naturaleza. ¿Por qué estás aquí?, preguntó la figura con una voz tan grave que vibró en mis huesos. No supe qué responder. Mi mente no lograba procesar lo que estaba ocurriendo. Mi garganta estaba cerrada, y por más que lo intenté no pude emitir sonido alguno. «Has cruzado la línea, Rodolfo», dijo la figura acercándose aún más. Yo podía ver su rostro ahora, pero lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro. Era solo una máscara blanca, vacía, como si hubiera sido tallada en la nada misma. No pude moverme. Estaba atrapado en sus ojos, o en la ausencia de ellos. Este es el lugar donde los caminos se encuentran y se pierden. La voz resonó en mi mente. La ruta del olvido. Nadie regresa de aquí, Rodolfo, nadie. Las sombras comenzaron a rodearme. Podía oír risas apagadas, susurros, pasos que se desvanecían justo cuando pensaba que los veía cerca. Y entonces, la figura levantó su mano, señalando hacia el horizonte. «Puedes irte si sigues tus pasos», dijo, y su voz parecía retumbar con una fuerza que atravesaba el alma. «Pero nunca olvidarás. El olvido es lo único que te quedará, lo único que podrás llevar contigo». De repente el camión volvió a encenderse, y la cabina se iluminó con las luces intermitentes del tablero. El volante volvió a mi control, y el motor rugió con fuerza. Sin pensarlo, aceleré con todas mis fuerzas, dejando atrás al ser
y al pueblo. Pero mientras me alejaba, una sensación de vacío se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho la figura. Algo había cambiado en mí, como si, al haber cruzado esa línea, mi destino se hubiera sellado de alguna manera. Y cada vez que paso por una carretera solitaria, cuando la niebla me rodea y escucho el viento acariciar el vidrio de mi cabina, siento que algo me observa desde lejos. Nunca olvidaré la ruta del olvido, ni el pueblo que no existía, ni las sombras que allí moran. Y sobre todo, nunca podré escapar de la sensación de que, algún día, ese lugar me llamará de nuevo. Mi nombre es Guillermo Torres, y soy trailero desde hace más de 20 años. Conduzco mi camión por carreteras olvidadas, cruzando todo tipo de paisajes y pueblos alejados del bullicio de las grandes ciudades. Las horas se mezclan y los días pierden su sentido cuando uno pasa tanto tiempo en la ruta, pero nunca imaginé que mi vida daría un giro tan extraño, tan oscuro, en una de esas noches interminables. Era una noche como cualquier otra, en pleno invierno. La carretera estaba solitaria, rodeada de campos desiertos y montañas que se alzaban en la distancia, como sombras gigantes que apenas se distinguían bajo el manto estrellado. Mi camión, un viejo modelo que ya había recorrido miles de kilómetros, rugía suavemente mientras atravesaba la autopista. Ya llevaba varias horas conduciendo. El sueño comenzaba a apoderarse de mí, pero sabía que debía llegar a mi destino. En el camino, me crucé con un par de camionetas más, pero la mayoría de las luces que parpadeaban en el horizonte parecían ser delgadas y dispersas, como si hubiera algo en el aire que desdibujara la visión. Esa es la sensación que me dejó esa parte de la ruta. El aire estaba espeso, pero lo que realmente me desconcertaba era la ausencia de cualquier otra señal de vida. No se veía ni un alma, no había ni un solo pueblo cerca, solo la carretera, mi camión y la vasta oscuridad. Entonces, sucedió. A lo lejos, más allá de la curva en la carretera, vi una luz brillante. Al principio pensé que era otro camión, pero algo no estaba bien. La luz era demasiado intensa, demasiado cegadora, y me sentí como si algo me estuviera llamando. Instintivamente reduje la velocidad y me acerqué cautelosamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver a una figura. Un hombre, de pie junto al borde de la carretera, con la mano levantada en señal de hacer autostop. La imagen era extraña, como si el tipo estuviera fuera de lugar, con ropas muy antiguas, algo gastadas, pero no del todo de la época. Me sentí incómodo al principio, pero era común que los viajeros en rutas solitarias se detuvieran en busca de un aventón. Sin embargo, algo no me dejaba tranquilo. Había algo en su postura, algo en la forma en que se mantenía erguido tan recto, que no encajaba con la imagen usual de los autoestopistas. Decidí detenerme, aunque la incomodidad seguía creciendo dentro de mí. El hombre no se movió ni siquiera un centímetro. Su rostro estaba completamente a la sombra, como si la luz de los faros lo esquivara. ¿Te llevo a algún lugar?, pregunté con la ventana parcialmente bajada, tratando de mantener una distancia. El hombre se acercó lentamente, como si cada uno de sus pasos fuera una eternidad. No dijo una palabra, pero me miró fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que me desconcertó. No pude evitar sentir una presión extraña en el pecho, como si estuviera viendo algo que no debía ver. ¿A dónde vas?, pregunté de nuevo, esta vez con voz firme, tratando de romper el silencio que se había hecho incómodo. Finalmente habló. Su voz era baja, profunda, como si viniera de muy lejos. Solo quiero llegar a la ciudad, pero no puedo caminar solo. Me siento perdido. Mi instinto me dijo que debía seguir mi camino, que algo no estaba bien. Pero la carretera estaba desierta, y el hombre parecía tan vulnerable. Algo me impulsó a abrir la puerta del camión, aunque mi intuición me decía que no lo hiciera. No sé por qué lo hice, tal vez por el cansancio, tal vez por esa sensación extraña que sentía, como si algo me estuviera diciendo que lo ayudara. El hombre subió al asiento del copiloto sin hacer ruido, sin prisas. Su presencia parecía llenar el camión de una energía extraña,
como si estuviera esperando algo, o tal vez como si estuviera observándome de cerca. Por unos momentos, el silencio fue total, solo el sonido del motor rompiendo la quietud de la noche. A medida que avanzaba por la carretera, el ambiente dentro del camión comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, más denso, como si algo estuviera presionando el espacio que compartíamos. Miraba de reojo al hombre de vez en cuando, pero nunca lo veía moverse, como si estuviera congelado en su lugar sin cambiar su expresión. ¿Cómo es la ciudad?, le pregunté intentando romper el silencio que me estaba envolviendo, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, una pequeña ráfaga de viento hizo temblar los cristales del camión, y por un segundo pensé que había escuchado susurros, como si alguien, o algo, estuviera hablando, pero las palabras eran incomprensibles, como un murmullo lejano. En ese momento miré nuevamente al hombre y vi algo que me heló la sangre. Su rostro había cambiado, o al menos lo había imaginado de otra forma. No era la cara de un hombre común. Sus rasgos eran borrosos, pero podía distinguir algo extraño, algo distorsionado, como si su rostro se desvaneciera en el aire. El miedo me golpeó de lleno. Trató de no mostrar mi pánico, de continuar como si nada estuviera ocurriendo, pero el frío en el aire se intensificó, y las sombras alrededor de nosotros parecían volverse más densas, más oscuras. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba viviendo una experiencia que no podía comprender. Decidí detenerme, intentando recuperar el control de la situación. Cuando detuve el camión en el borde de la carretera, el hombre no hizo ningún movimiento para salir. Seguí mirando su rostro, que parecía cambiar ante mis ojos. Algo en él no era humano. ¿Te encuentras bien?, pregunté, mi voz temblando. No obtuvo respuesta. La figura seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Y entonces, de repente, el aire se volvió pesado, y una presión indescriptible me envolvió. La oscuridad que rodeaba al hombre parecía acercarse, como si la misma noche estuviera tomando forma. Algo quería salir. Algo estaba dentro de ese hombre, y estaba claro que no era solo él quien estaba conmigo en ese camión. Al darme cuenta de la verdadera naturaleza de la criatura a la que había subido, comprendí que el horror que me esperaba era mucho peor que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. El miedo se apoderó de mí, pero no podía moverme. Sentía como si mis piernas estuvieran hechas de plomo, como si el aire alrededor de mí se volviera más espeso, más denso. Algo dentro de mí me gritaba que debía huir, que debía escapar de esa figura, pero el terror me mantenía inmovilizado. Los ojos del hombre, si es que aún se podía llamar así, se fijaron en mí con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. No eran ojos humanos, no eran ojos de carne ni de sangre, sino algo vacío, algo que miraba a través de mí, más allá de mi ser. La criatura abrió lentamente la boca, y en lugar de palabras, una corriente fría y pesada salió de su garganta, como si el aire se transformara en un susurro helado que se filtraba en mi mente. No pude entender lo que decía, pero lo sentí. Era un mensaje que no se escuchaba, sino que se sentía en lo más profundo del alma, una advertencia, una promesa de algo peor. Un rugido distante atravesó la quietud de la noche, como si la propia tierra estuviera protestando. A medida que las luces del camión parpadeaban, un viento helado comenzó a azotar con fuerza los cristales. Me sentí más atrapado que nunca. Sabía que no podía seguir allí, pero mi cuerpo no respondía. La figura frente a mí comenzó a cambiar. Su cuerpo ya no era humano, sino algo que se deshacía, que se retorcían y se fundían en sombras. Comencé a escuchar risas, pero no eran risas de personas. Eran risas oscuras, cargadas de una maldad que solo existía en los rincones más oscuros del universo. Un sonido, como el arrastre de algo pesado, comenzó a llenar el aire, y la figura que estaba junto a mí se deshizo en una niebla oscura. En ese instante supe que no era solo una criatura, no era solo un ser extraño. Había algo mucho más grande detrás de ella, algo que había estado esperando, acechando,
desde mucho antes de que yo llegara a esa parte de la carretera. No era un accidente que estuviera allí, no era una casualidad. De alguna manera logré reponerme. Respiré profundo, aunque el aire era más frío que antes. Miré hacia el espejo retrovisor, esperando ver algo más, alguna señal de lo que había sucedido. Pero el camión estaba ahora rodeado por un espesor de neblina densa que bloqueaba toda visibilidad. Decidí que ya no podía esperar más. Con un rápido movimiento intenté encender el camión, pero no lo conseguí. Las luces ya no respondían, y el motor no hacía más que emitir un zumbido apagado. El terror se convirtió en desesperación. Sentía que la criatura, la presencia que había subido conmigo, me estaba esperando. Era como si toda la carretera, todo el paisaje alrededor, se estuviera cerrando sobre mí, dejándome atrapado en ese momento de horror. Sin pensar, salí del camión y corrí hacia la oscuridad, ignorando todo lo que estaba detrás de mí. El frío cortaba mi rostro, y mis pies resbalaban sobre el pavimento, pero no me detuve. Algo dentro de mí me decía que debía llegar al pueblo más cercano, que debía llegar a algún lugar seguro. No me atreví a mirar atrás, no me atreví a pensar en lo que podría estar siguiéndome, porque sabía que si lo hacía, me perdería en la oscuridad de la carretera. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué al pueblo. Las luces del lugar brillaban débilmente en la distancia, como una promesa de seguridad. Pero lo que encontré allí no era lo que esperaba. El pueblo, normalmente lleno de vida, estaba en un silencio espeso. Las casas, antes con ventanas iluminadas, estaban todas cerradas. No se oía ni un sonido, solo el eco de mis pasos. El aire, ya no frío, parecía tener una densidad extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, como si todo el lugar estuviera observándome. Me dirigí a la estación de policía, donde finalmente encontré a alguien. El oficial, un hombre mayor con arrugas profundas en su rostro, me miró con una expresión que nunca olvidaré. ¿Tú también?, dijo, su voz rota, como si hubiera estado esperando algo que nunca podría describir. No entendí sus palabras, pero su mirada me lo dijo todo. Aquellas criaturas, esas presencias que subían con los traileros, no eran una leyenda local. No eran historias de borrachos ni rumores. Eran reales, y todos en algún punto sabían de ellas. El oficial me llevó a una pequeña oficina, donde me explicó lo que nadie había querido contarme. Los traileros que pasaban por esa carretera, algunos de ellos desaparecían o regresaban con historias incomprensibles, como si algo les hubiera tocado, algo que les cambiaba para siempre. Nadie se atrevía a hablar de ello, pero era un secreto a voces. Todos sabían de esas criaturas que subían en la oscuridad, y todos sabían que no era prudente continuar. En ese momento comprendí que mi encuentro con esa figura no era un accidente, no era un error. La carretera, esa misma que había recorrido tantas veces, me había mostrado su cara más oscura. Y ahora, no solo la figura del hombre extraño me perseguiría, sino todo lo que venía con él, todo lo que había tocado mi alma en esa noche interminable. El oficial me advirtió que dejara la carretera, que nunca volviera a ese tramo. Me dijo que, si alguna vez regresaba, ya no encontraría el mismo camino. Lo que había cruzado esa línea de sombras no era algo que pudiera dejar atrás, y algo en su mirada me decía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Sin más que decir, salí de la estación de policía, con la sensación de que no solo había estado corriendo de algo en esa carretera, sino que algo mucho más grande y oscuro me había seguido a casa. La carretera me había marcado, y aunque había escapado de sus garras por ahora, sabía que no podría huir de lo que había presenciado en la oscuridad.